¿Ya? Yo tengo una función y igual f de x y a mí me piden derivar, me piden derivar por definición yo tengo que aplicar que el límite cuando delta x tiende a 0 a la función, a esta función original, a su variable x le incremento un delta x, le resto la función original y lo divido entre delta x. ¿De acuerdo? No se va a olvidar que a partir de esta función, la primera derivada usted la puede escribir como derivada de y respecto de x, como derivada de la función respecto de x, como y' o como f' de x. ¿De acuerdo? Esta es la notación. Primera derivada, su notación. Cuando yo me pido un ejemplo, vamos a un ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 1, me piden la primera derivada por definición. Lo que yo tengo que hacer es aplicar la fórmula por definición. Entonces voy a decir que la primera derivada va a ser igual al límite delta x tiende a 0 de esta función, fíjense. Esa función voy a incrementar donde cita la variable x en un delta x. Como está elevado al cuadrado, elevo al cuadrado. Menos 1. Le debo restar la función original. La función original es x cuadrado menos 1. A la función original, como me dice acá, le estoy incrementando a su variable x un delta x. Menos la función sin incrementar, la original solita, dividido entre delta x. Listo. Una vez que he planteado la fórmula general, lo único que debo hacer es aplicar método algebraico, de tal manera que yo llegue a simplificar este delta x del divisor, para luego aplicar límites. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hago. Entonces aquí voy a tener yo límite delta x tiende a 0. Y aquí tengo un binomio cuadrado perfecto. Entonces va a ser el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Este menos 1 lo mantengo acá y aquí el signo hace cambiar los signos lo que está dentro. Me va a quedar menos x al cuadrado, menos por menos, más 1. Dividido entre delta x. Entonces simplifico lo que son semejantes y no contrarios. Entonces este x cuadrado con este menos x cuadrado, menos 1,1. ¿Qué tengo aquí? 2x delta x más delta x al cuadrado. Entonces yo puedo factorizar un delta x. Fíjense de esos dos términos que me quedan. Entonces digo que la primera derivada va a ser límite delta x tiende a 0. Factorizo un delta x y ¿qué me quedó? Me quedó 2x más delta x dividido entre delta x. Entonces, puedo simplificar este delta x y al simplificar me va a quedar límite cuando delta x tiende a 0 de 2 veces x más delta x. Y aplico el límite. Entonces voy a tener 2 veces x más 0. Esto le da 0 y la primera derivada había sido igual 2x. Bueno, esa es la forma de derivar. Entonces, yo una vez que derivo por definición, puedo verificar por tabla. Digamos, yo le he dado a ustedes para que puedan
tranquilamente aprenderse la tabla de derivación. Se lo he dado en forma literal. ¿Ya? ¿Cómo ustedes comprobarían ese mismo ejemplo? Entonces, f de x igual a x cuadrado menos 1. Si me piden la primera derivada por tabla de derivación, fíjense, ustedes van a encontrar la primera derivada de la función. Entonces, ustedes tienen aquí una función. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Colocan f' de x y deben colocar la acción de la derivada. Este corchete con este asterisco significa acción de la derivada. Si ustedes no colocan esta acción de la derivada a la función, entonces no están haciendo nada, porque el corchete con este asterisco le está diciendo derive lo que está aquí adentro, derive lo que está adentro. Si usted no me puede resolver de aquí de la función directo la respuesta, porque esto es función, aquí me está diciendo derive lo que está aquí adentro. Tengo una función u, una función b. Entonces tengo u menos b. Esto va a ser la derivada de u menos la derivada de b. Aquí yo tengo una constante. La derivada de una constante es 0. Aquí tengo una variable con exponente enésimo. Entonces su derivada va a ser igual al exponente por la variable, al exponente le resto 1. Por lo tanto, me va a quedar 2 veces x. Obtengo el mismo resultado. Bien, vamos a otro ejercicio. Fíjense, ¿ya? Dice, me dan y igual f de x menos 5 sobre 4x. Me piden la primera derivada por definición. Entonces, ustedes agarran y se pueden encontrar la primera derivada. ¿Ya? Entonces, la primera derivada va a ser igual. El límite delta x tiende a 0 de la función incrementada a su variable x en un delta x. Entonces, ustedes lo van a incrementar. A eso le van a restar la función original dividido entre delta x. Cuando ustedes tienen de esta manera, y arriba tienen una fracción, ustedes aplican directamente lo que dice aquí. A sobre B es igual a 1 sobre B multiplicado por A. ¿De acuerdo? Entonces, una propiedad de las fracciones que yo la puedo descomponer de esa manera. Hago lo mismo aquí. Voy a tener límite delta x tiende a 0 de 1 sobre delta x por, fíjense, este delta x está aquí, multiplicando. Entonces, voy a sacar el común múltiplo. Entonces, el 4 y 4 son iguales. X son distintos por x más delta x. Cuando yo divido este común sobre este denominador, se me va a simplificar el 4 con el 4, x más delta x con x más delta x, me va a quedar x. Entonces, el menos 5 lo voy a multiplicar por x. El signo menos, menos. ¿Ya? Cuando divido el común sobre este denominador, se va a simplificar 4x con 4x, me va a quedar el otro valor. Entonces yo aquí tenía menos 5 por x más delta x. Fíjense, lo voy a colocar aquí el menos 5, es el que tengo acá, por x más delta x. Y no tengo más.
De ahí seguir haciendo operación algebraica. F' de X va a ser igual límite delta X tiende a 0 de 1 sobre delta X por 4X por X más delta X. Me queda menos 5X. Menos con este menos se vuelve más 5X más 5 delta X. Entonces, ahí voy a simplificar estos dos. ¿Y qué me quedó? Un delta X que se está dividiendo. Lo puedo simplificar. Por lo tanto, esto me queda al límite cuando delta X tiende a 0 de 5, 4X por X más delta X. ¿De acuerdo? Ahí ya le aplico el límite. Por lo tanto, F' de X va a ser igual a 5, 4X más 0, me queda 5, X más 0 me queda X, y esto va a ser igual a 5 sobre 4. Bases iguales, sumo exponente. Entonces, la primera derivada, X había sido igual a 5 sobre 4X cuadrado. Bien, si yo tengo duda de mi respuesta, la hago por tabla, la compruebo por tabla, por si un caso, ¿no? Voy a encontrar F' de X por tabla. Entonces yo tengo F' de X va a ser igual a la derivada de menos 5 sobre 4X. Fíjense, le estoy colocando la acción de la derivada. ¿Ya? Esta es mi función y a esa función le estoy aplicando la acción de la derivada. Esto por 7 con su asterisquito ahí arriba es la acción de la derivada. Y me fijo qué es lo que tengo. Entonces me fijo aquí que tengo. Entonces yo tengo aquí una constante y abajo tengo una función. Y me fijo en mi tabla de derivada y digo constante por función, sobre función. ¿A qué es igual? Entonces va a ser igual a menos la constante. La constante vale menos 5 por la derivada de la función. La función vale 4X sobre 4X al cuadrado. Bien, esta primera derivada va a ser igual. Menos con este menos me queda 5. Aquí tengo constante por variable. Constante por variable. Entonces, me voy a mi tabla, una constante por una variable y a la misma constante. 4 al cuadrado es 16. X al cuadrado. Entonces, el 4 con el 16 lo simplifico, me queda 4 y esto me da 5 sobre 4X cuadrado. Si a ustedes le dicen F de X, raíz cuadrada de menos 4X, y quieren F' de X por tabla. Por tabla. ¿Cómo van a derivar? Entonces ustedes van a encontrar F' de X y esto va a ser a la derivada de esa raíz cuadrada de menos 4X. Entonces ustedes se van y dicen, ¿qué es lo que tienen aquí? Aquí adentro tienen la función. Y esa función está restringida por una raíz cuadrada. Entonces buscan raíz cuadrada de una función. Aquí es igual. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de la función que está como radicando, el radical, sobre 2 veces raíz cuadrada de la misma función sin derivar. Pues fíjense cuando es un raíz cuadrada. Entonces, esto va a ser igual a que constante por variable y la misma constante que acá tiene eso ahí. Mitad de 4, 2, de 2, 1 y esta es su respuesta.
Usted responde que f' de x es igual a menos 2 raíz de menos 4. Le pueden ustedes decir f de x igual logaritmo natural de menos 2x. Entonces van a encontrar la primera derivada y tienen que sí o sí colocarle la acción de la derivada. Deben colocar esta acción de la derivada. Entonces usted dice, tengo una función logarítmica y eso es u. Entonces tienen logaritmo de u, ¿a qué es igual? Ya no colocan el logaritmo. Va a ser la derivada del número de logaritmo sobre el número de logaritmos sin derivar. ¿Qué tienen aquí? Constante por variable, la misma constante, y acá le queda menos 2x. Entonces, al dividir menos 2 entre menos 2, esto es 1 sobre x. Entonces usted responde que f' de x es igual a 1 sobre x. Entonces, ese es el procedimiento, cómo van a derivar por tabla. Piensen en el caso de funciones implícitas. ¿Ya? ¿Qué pasa con las funciones implícitas? Las funciones implícitas, ustedes saben que son las que no está despejada su variable dependiente en su totalidad, expresada como f de x y igual a 0. ¿Cuáles son los pasos para que usted derive? ¿Ya? El paso 1 es colocar la acción de la derivada a cada término de la función. Bien, ¿qué significa colocar la acción de la derivada? Que aquí yo tengo un término, le voy a colocar la acción de la derivada. Fíjense, estoy colocando la acción de la derivada. Aquí en menos x le coloco la acción de la derivada. A menos 2y a la menos 1 le coloco la acción de la derivada. Y a más 3 le coloco la acción de la derivada. Ese es el primer paso, ¿de acuerdo? En el paso 2 se deriva cada variable como si fuera una función. Como si fuera una función, ¿de acuerdo? Solo que al derivar y, se coloca directamente la primera derivada. Y'. ¿De acuerdo? Se coloca directamente y'. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo que el paso 2? Que cada variable debo derivarla como si fuese función. Entonces yo tengo aquí 3y, que es una función, y x es otra función. Entonces tengo un producto, u por b. Me voy a mi tabla de derivada y me fijo, un producto a que es igual, derivada de la primera función, segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿De acuerdo? Hasta aquí solamente he hecho un producto. Igual, aquí tengo menos la derivada de una variable. La derivada de una variable, como está solita, vale 1. Me va a quedar menos 1. Menos. Tengo aquí una constante por una variable de exponente enésimo. Va a ser la constante, el exponente. A la variable le resto 1. ¿Ves? A este exponente le resto 1. Entonces va a ser
Tengo constante, variable, exponente enésimo. O sea, la constante por el exponente enésimo. Por la variable a su exponente le resto 1. Como he derivado y, como dice allá, debo colocar sí o sí la primera derivada. Cuando está de esta forma, ya está derivada la acción. Bueno, ya está derivado. No quiere decir que usted vuelva a derivar y. Entonces, ya derivó y como ha derivado la variable dependiente, colocan direct'amente y'. Y la derivada de una constante solita, le colocan una flecha, indican el 0. No es que de aquí se vayan y coloquen 0. Usted agarra y coloca la flechita y le pone 0 ahí. Listo, ¿qué más me queda? Aquí tengo, fíjense, la derivada de la primera función. Tengo constante por variable. Aquí constante por variable. Va a ser a la misma constante. ¿De acuerdo? Constante por variable es la misma constante. Como he derivado y, le coloco y'. Constante por variable es la misma constante. Como he derivado y, coloco y' por x. Más 3 veces y. La derivada de una variable solito, dimos que es 1. Aquí es x, no pasa nada. Directamente 1 y aquí me queda menos 1 más 2 y a la menos 2 por y'. Lo que tiene y' lo traigo al lado izquierdo. Aquí va a tener 3 y'. El más 2 viene como menos 2 y a la menos 2 por y'. Y el más 3y lo voy a pasar al otro lado como menos 3 veces y. Factorizo y' y me queda 3x menos 2y a la menos 2 igual a menos 1 menos 3y. Y de ahí despejo. Voy a tener como respuesta menos 1 menos 3 veces y, 3 veces x menos 2y a la menos 2. Esta es mi respuesta. Cuando ustedes le dan 2x menos 3y igual, fíjense, a 5y menos 8x y le piden encontrar y'. Cuando x vale 1, cuando y vale 1. Entonces, esta es una función implícita porque no tengo y despejado en su totalidad. ¿Qué es lo que hago? Aplico el primer paso. Entonces yo digo, voy a derivar 2x menos 3y. Bueno, igual a derivada de 5y igual a la derivada de 8x. Tienen una función exponencial de base e. Entonces, aquí arriba lo tienen u. Va a ser e elevado a u. Por lo tanto, la derivada va a ser la misma función por la derivada de la función que está como exponente. No se vayan a olvidar. Veamos acá. Esto va a ser igual. Aquí tienen una constante por una variable. Su derivada es igual a la misma constante. Pero como han derivado y, deben colocarle y'. Entonces, bien, constante por variable es la misma constante. Como han derivado y, colocan y'. Menos, aquí tienen constante por variable, es igual a la misma constante. Listo. Fíjense, no es lo mismo tenerlo entre corchetes que tenerlo ya derivado. Acá tengo yo u y tengo b. Entonces voy a tener e 2x menos 3 veces y coloco en paréntesis. Va a ser la derivada de u menos la derivada de b.
Y acá no hay nada que hacer. Bien. Aquí tengo una constante por variable. Aquí tengo una constante por variable. Entonces voy a tener 2 veces X menos 3 veces Y por constante por variable, la misma constante. Menos constante por variable, la misma constante. Pero como he derivado Y, coloco Y'. Listo, no hay más nada que derivar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar el método algebraico de simplificación y factorización y despeje. Entonces, este 2 multiplica con el E, le va a quedar 2 veces E, 2X menos 3Y. Menos 3Y' E. 2X menos 3Y. Ya. Este más 5 lo bajo al otro lado con menos 5Y' y me queda igual a menos 8. Entonces, de estos dos factorizo Y', me va a quedar 3E. Y fíjense con el signo menos, menos 3E, 2X menos 3Y. Menos 5, igual a menos 8, el más 2 pasa como menos 2E, 2X menos 3. 10. Listo. Lo que debo hacer es despejar. Y me va a quedar menos 8, menos 2E, 2X menos 3Y. Y abajo me queda menos 3E, 2X menos 3Y, menos 5. Fíjense, esa es mi primera derivada. Pero me están pidiendo cuando X vale 1 y Y vale 1. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo único que tengo que hacer es reemplazar esos valores en la primera derivada de la función. Entonces yo digo, Y' cuando X vale 1 y Y vale 1 va a ser igual. Menos 8, menos 2, 2 por 1, menos 3 por 1. Abajo tengo menos 3, 2 por 1, menos 3 por 1, menos 5. Entonces, Y' cuando X es igual a 1, Y igual a 1, va a ser menos 8, menos 2E a la menos 1. Y acá me va a quedar menos 3E a la menos 1, menos 5. Pueden dejarlo ahí o pueden sacar un valor. A ver, uno del práctico. Menos 3X al cubo Y cuadrado igual a 5 menos 2X al cuadrado más 7Y. Fíjense. Entonces, para encontrar Y', esta es una función implícita. Entonces, colocan la acción de la derivada. A cada término de la función implícita. Listo. Ese es su primer paso que tienen que hacer, sí o sí. Ahora se fijan qué es lo que tienen para derivar. Entonces yo tengo aquí U por B. Aquí tengo una constante, aquí tengo una constante por una variable de exponente enésimo y aquí tengo una constante por una variable. ¿De acuerdo? Esta constante solita, 0. Coloco 0, automáticamente esa constante solita. Aquí U por B va a ser la derivada de U
por b sin derivar más u sin derivar por la derivada de b. La derivada de u por b sin derivar más u sin derivar por la derivada de b. Aquí va a ser menos, este es 0, no pasa nada. Tengo constante, variable a la n, va a ser la constante por el exponente a la variable, al exponente del resto 1, 2 menos 1, me queda 1. Más constante por variable. Constante por variable es la misma constante, pero como he derivado y, coloco y'. Fíjense, constante por variable es la misma constante. Como he derivado y, coloco y'. Entonces, inclusive usted le puede poner una rayita ahí abajo, que es lo que están derivando, que es la variable dependiente. Aquí tienen constante, variable de exponente enésimo. Entonces va a ser la constante por el exponente variable. Al exponente le resta 1, 3 menos 1, 2. Por y cuadrado. Más por menos, aquí le queda menos 3x al cubo. Tienen una variable de exponente enésimo. Entonces va a ser su exponente por la variable al exponente le resta 1, 2 menos 1, 1. Como han derivado y, colocan y'. Igual, menos 4 veces x más 7 veces y'. Todo lo que tiene y' lo traigo al lado izquierdo y lo otro al lado derecho. Aquí me va a quedar 2 por 3 menos 6x al cubo y por y'. El más se viene con menos 7y'. Este me queda menos 4x. Y aquí, que es negativo, se va como positivo. Menos 3 por 3, 9. Al otro lado se va como más 9. X cuadrado, y cuadrado. Factorizo y'. Y me va a quedar menos 6x cubo y menos 7 igual a menos 4x más 9x cuadrado y cuadrado. Y despejando y', me queda que es menos 4x más 9x cuadrado y cuadrado sobre menos 6x cubo y menos 7. Y esa es la respuesta. Cuando ustedes le den, por ejemplo, 3 raíz cuadrada de x sobre y igual a 3x menos 2 veces y. Fíjense, ustedes deben buscar de cómo trabajarlo antes de aplicar. Algunos lo aplican aquí directo. ¿Ya? Aquí lo aplican directo. ¿Ya? Pueden hacerlo, porque o pueden separarlo. Si usted lo aplica directo, ¿ya? La acción de la derivada aquí, bueno, esto va a ser igual a la derivada de 3x, la derivada de 2 veces y. Entonces aquí tienen constante por una raíz de una función, o por una función, si quieren, constante por una función, va a ser 3 veces la derivada de la raíz de x sobre y. Constante por variable va a ser igual a la misma constante. Constante por variable es una constante. Una variable va a ser la misma constante. Como han derivado y, coloca en y'. Acá no hay nada más que hacerle, no hay nada que derivar. Aquí sí tienen un problema. Esta es una raíz cuadrada de una función. Esto va a ser igual a 3 veces la derivada de la función sobre 2 veces raíz cuadrada de la misma función sin derivar. Igual
a 3 menos 2 veces y prima. Lo que está dividiendo y no hay nada que hacerle, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Aquí me va a quedar el 3. Lo voy a separar para que ustedes lo vean. La derivada igual 2 por 3 me queda 6, o si no lo voy a colocar de esta manera. Para que ustedes lo vean paso a paso. Va a multiplicar a 3 menos 2 y prima. Bien, ¿qué tienen aquí? Dos variables distintas. Entonces esto va a ser U sobre B. Entonces X va a ser U. Y va a ser B. Entonces tienen un cociente, U sobre B. ¿A qué igual a llevar un cociente? Fíjense, este 3 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir al otro lado. O lo puedo dejar ahí como ustedes quieran, ¿no? Si yo lo dejo ahí, lo puedo dejar y voy a tener la derivada del numerador, denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, derivada del denominador. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Bueno, fíjense, es de un cociente, la derivada del numerador, denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Y acá usted puede tener 6 veces raíz de X sobre Y, no afecta nada, menos 4 veces Y' por raíz de X sobre Y. He hecho multiplicar por cada uno de ellos. Bien, este Y cuadrado que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Y acá me va a quedar 3 por la derivada de una variable que es igual a 1. Coloco el 1 por Y. Estoy derivando X, ¿ves? Coloco el 1. Derivada de una variable vale 1 por Y. Menos X. La derivada de Y vale 1. Como he derivado Y, coloco Y'. Igual. Aquí me queda Y al cuadrado, que lo paso a multiplicar al otro ladito. Me va a quedar 6 raíz de X sobre Y menos 4Y' raíz de X sobre Y. ¿Bueno? Fíjense, aquí no ha cambiado nada. Entonces, este 3 lo puedo pasar a multiplicar a cada uno de ellos. Me va a quedar 3 veces Y menos 3X, Y'. Y acá 6Y cuadrado raíz de X sobre Y menos 4Y cuadrado Y' raíz de X sobre Y. Lo que he hecho es multiplicar. Todo lo que tiene Y' lo paso al miembro izquierdo. Este menos se viene como más. Y' raíz de X sobre Y igual a 6 veces Y cuadrado raíz de X sobre Y. Y el más 3 se viene como menos 3. Bien. Factorizo Y'. Y me queda menos 3 veces X más 4Y cuadrado raíz de X sobre Y. Y acá se mantiene 6Y cuadrado raíz de X sobre Y menos 3Y. Y despejo. Aquí está su respuesta. Arriba me queda 6Y cuadrado raíz de X sobre Y menos 3Y.
Y lo que está multiplicando lo paso a dividir. Esa es mi respuesta.